Yo siempre digo y aprendí esto y quiero que lo sepa y siquiera anótelo ahora mismo. Tus creencias forman tus valores o tus convicciones. Y tus convicciones forman tus valores y tus valores definen tus actos y tus acciones. Muchas veces nosotros queremos ver a la gente cambiar la manera que hacen, la manera que dicen o cómo se comportan, y creemos que lo que la gente necesita es una transformación de su comportamiento, cuando la Biblia enseña que necesitan un cambio más profundo. Muchas veces las personas no pueden ver cambio porque quieren cambiar su actitud, quieren cambiar su conducta sin cambiar sus valores, sin cambiar sus convicciones, sin cambiar sus creencias. Y es por eso que en esta serie hemos decidido bajar a lo profundo, a las raíces y examinar qué creemos. Porque lo que creemos, lo que confesamos que creemos y lo que vivimos, todo esto se moldea por lo que está debajo, que es lo que creemos. Estamos en tiempos difíciles para la iglesia, para el creyente. Estamos en tiempos donde las personas están cuestionando lo que la iglesia cree y cuestionando lo que la iglesia hace. Y si tú eres creyente, sabrás que lo que te estoy diciendo es real, porque no va a faltar personas a tu alrededor que estén cuestionando lo que haces. Y lo que tú haces, lo haces por lo que crees. Y no hay solamente gente que cuestiona lo que haces, sino cuestiona lo que no haces. Pero ustedes no hacen esto. Y no hay quien falte que te diga, y no me digas que tú crees. Y usted completa en el blanco. Hemos cantado que creemos lo que creemos. Pero lo que creemos sale de la palabra de Dios. Y hoy quiero ir a un mandamiento simple, básico, pero tan profundo que a veces la iglesia y el pueblo de Dios ha olvidado. Es un mandamiento que Dios le dio a su pueblo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto para entrar en Canaán, en aquella tierra prometida, la tierra que Dios había conquistado para ellos. Bajo la bendición de Dios, Dios le dio una palabra a su pueblo y le dijo: esto es lo que tienes que tener en mente mientras vivas en Canaán. Después de más de 1500 años, viene Jesús y le dicen al Señor: Señor, Dios a través de Moisés nos dio la ley y nos dio 10 mandamientos. ¿Cuál de ellos es el más importante? Jesús sin titubear dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está resumiendo la base de la vida del creyente, ya sea que fue el creyente que fue llamado por Dios a vivir en Canaán, o el creyente del Nuevo Testamento llamado por Dios a vivir en Roma, o el creyente de hoy llamado por Dios a vivir hoy en los Estados Unidos, en Dallas, Texas, en el 2020, en el año de la pandemia. Los principios no han cambiado. Y muchas veces nosotros tenemos que regresar a los principios para entender de qué se trata esto. Y hoy de lo que voy a hablar es precisamente eso. Hoy quiero hablar, y le titulé al sermón de hoy, anote si puede: corazón, mente y acción. ¿Cómo nosotros podemos creer, amar y servir a Dios no solamente en el corazón? Ahí dice: yo tengo a Dios en mi corazón. Sí, pero a menos que lo tengas también en la mente y en tus acciones, algo está incompleto. Y hoy vamos a estar analizando lo que significa nuestras creencias. Hoy vamos a estar analizando lo que significa el corazón de un creyente, la mente de un creyente y las acciones de un creyente. Y hoy vamos a mirar cómo nosotros podemos hacer la diferencia en un mundo que va en contra de la corriente, si nosotros podemos mirar estas 3 áreas del ser humano. Quiero explicar otra vez lo que está pasando en Mateo capítulo 22, 36 al 38. Es donde vamos a comenzar, pero vamos a mirar Deuteronomio y vamos a mirar otros pasajes bíblicos. En Mateo capítulo 22, 36 al 38, le preguntan lo que les acabo de decir: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento?
En la ley Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Marca esa palabra: con toda tu alma. Marca esa palabra: con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Ahora, Jesús sacó esto del Antiguo Testamento, y donde este mandato se cita en el Antiguo Testamento es en Deuteronomio capítulo 6 verso 5, donde Dios le está alertando a la nación de Israel que ellos ahora iban a vivir en Canaán, la tierra prometida. Pero para vivir en Canaán, en la tierra prometida, ellos tenían que tener esto en mente. ¿Qué era Canaán, pastor? Canaán era el lugar donde Dios iba a llevar a su pueblo, pero su pueblo iba a enfrentar oposición. Canaán era una nación idólatra, donde la gente adoraba a ídolos. Era un lugar donde el pueblo de Dios tenía que vivir bajo la bendición de Dios, pero no se podía contaminar ni dejarse influenciar por los mismos enemigos de Dios. ¿Creen que es muy diferente la situación en la que tú y yo tenemos que vivir? Nosotros estamos llamados a vivir en este mundo, pero a ir contra la corriente. Porque vivimos en un mundo que bombardea nuestras creencias, que bombardea nuestro estilo de vida, y que todo el mundo cree que lo que tú estás haciendo está mal. ¿Cómo me mantengo avanzando contra la corriente en un mundo que no adora, que no sigue, que no cree, que no sirve al Dios que yo he decidido servir? Dios le da la regla, y es la regla para nosotros hoy. Por ejemplo, si podemos amarnos de esta teología o de este concepto, y es la teología del peregrino o del extranjero. ¿Cuántos somos extranjeros? Bueno, si usted no lo sabía, usted es extranjero. Porque aunque usted tenga ciudadanía americana o ciudadanía de su país, la Biblia dice que usted que vino a Cristo tiene otra ciudadanía, que es la ciudadanía del cielo. Y mientras tú y yo andemos por esta tierra, somos extranjeros en esta tierra. La cosa es que cuando tú eres ciudadano de otro lugar y andas en un lugar extraño, posiblemente el idioma no sea el tuyo, las costumbres no son las tuyas, la manera de ver las cosas no son las tuyas. Y quiero decirte, muchas cosas que tú y yo vamos a ver alrededor de nosotros cada día no son las nuestras. Somos extranjeros, y como extranjeros tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a la teología del peregrino. ¿Qué es la teología del peregrino? Yo estoy aquí, pero no soy de aquí. Yo estoy aquí, pero voy de pasada. Los judíos tenían que aprender en Canaán que aunque estaban en la tierra de Canaán bajo la bendición de Dios, ellos no pertenecían a Canaán. Ellos no pertenecían a los ídolos de Canaán, a la filosofía de Canaán, a la vida de Canaán. Los discípulos también tuvieron que aprender que aunque ellos estaban en el mundo, ahorita veremos, Jesús dice, pero ustedes no son ¿de qué? Del mundo. El problema es que la iglesia y los cristianos muchas veces hemos seguido a Cristo, pero queremos seguir al mundo. Y queremos tener un pie en lo que hacíamos antes y en lo que hacemos ahora. Y al menos que nosotros hagamos esa diferencia y que crucemos una línea, no vamos a poder ser de impacto donde Dios nos quiere. Es por eso que nuestras creencias tienen que ser bien definidas. Quiero leerle cuando el Señor le dijo en Deuteronomio capítulo 6 verso 5: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después nos damos cuenta que Lucas, recuerden, Lucas es que escribe el Evangelio, es un médico. Los médicos son muy detallistas, y Lucas incluye una palabra más en la frase de Jesús. Y en Lucas capítulo 10 verso 27, miren cómo lee: aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Le puso mente, alma, fuerzas y corazón. El primer mandamiento decía que eran 3. Ahora Jesús en Lucas narra un cuarto elemento. ¿Y si esto por qué, pastor? ¿Será que la Biblia se contradice y tiene errores? No. Es que Lucas quiere hacer énfasis que si los creyentes van a hacer un impacto en el mundo y queremos vivir contra la corriente en medio del mundo que nos ha tocado, tenemos que tenerlo todo comprometido con Dios. Y esto es o todo o qué, o nada. Repito, si yo no vine a la iglesia que me dijeran que tengo que comprometerme completamente con Dios, quiero decirte sí, porque Dios se comprometió todo contigo, al punto que dio a su único hijo por ti y por mí. Lo dio todo por aquellos
Me decía un pastor en esta semana, el evangelio es en la única historia donde el héroe muere por los villanos. ¿Cuántos están de acuerdo y dan gracias a Dios por eso? Pero no termina la historia ahí. El héroe muere por los villanos para que los villanos mueran a sí mismos y dejen vivir al héroe en ellos. Gálatas 2:20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Cristo muere por nosotros para que los que viven ya no vivan para quién, para nosotros, sino para quién, para aquel que murió por nosotros. Nos gusta la idea de que Cristo murió por nosotros, de que Dios nos bendice, pero tenemos que aceptar y abrazar la idea de que nosotros ahora debemos vivir para Dios. Lo interesante que si quieres vivir para Dios, y si tú quieres vivir para Dios, quiero decirte esto: estás llamado a vivir en una contracultura. ¿Qué es contracultura? Son dos palabras. Contra es en contra. Cultura es lo que nos rodea, manera de pensar, de actuar, de vivir y de llegar a conclusiones. Si tú quieres vivir para aquel que dio su vida por ti, tienes que estar dispuesto a ir contra la corriente. Contra cultura, contra la corriente. En Canaán tenían que navegar en contra de la corriente. Los discípulos tenían que navegar en contra de la corriente. Tú y yo tenemos que aprender a navegar en contra de la corriente. Y al menos que no entendamos lo que Jesús dice, no lo vamos a poder hacer. Si puede, busque conmigo Juan, o márquelo por algún lugar. Capítulo 17, verso 14 al 16. En Juan 17, 14 al 16, encontramos a Jesús orando por ti y por mí y por sus discípulos. Oiga lo que oró Jesús sobre tu vida, sobre mi vida. Dice, hablando al Padre: yo les he dado ¿qué? Tu palabra. La primera cosa que nosotros vamos a tener en este mundo para vivir contra la corriente es que la guía del creyente no puede ser otra cosa que ¿qué? La palabra de Dios. No importa lo que tú dices, no importa lo que él dice, no importa lo que el otro dice. Lo que nos importa ahora es lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Y el Señor Jesús está orando y dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ¿qué? Los aborreció. Cuando tú decides, escúchame bien, vivir según la palabra de Dios, prepárate porque la gente te va a aborrecer. ¿Qué quiere decir aborrecer? A rechazar, a criticar, a burlarse de ti. Pero tú tienes una opción: o vives para agradar al mundo y a la gente, o vives para agradar a aquel que lo dio todo por ti. Esa es la opción del creyente. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor y empecé a seguir su palabra, mis amigos venían a casa y me decían: ¿y tú ahora te metiste a religioso? ¿Ya no te gustan las mujeres? ¿O te compraste un video? Claro, para algunos dicen un video. Claro, cuando yo me convertí, tener un video en mi pueblo era tener la última cosa, el entretenimiento más grande del mundo. Y el que tenía uno ya no tenía que salir ni nada porque estaba ahí entretenido viendo películas. No había Netflix ni nada de eso, ¿ok? Estoy diciendo que me convertí hace mucho tiempo. Y la gente te va a criticar. Dice: porque tienen tu palabra, el mundo los aborreció. ¿Por qué? Dice ahí: porque no son ¿de qué? Del mundo, como tampoco yo soy ¿de qué? El creyente tiene que saber dónde está su identidad y dónde está su ciudadanía. No somos de este mundo. Y por mucho que querramos acomodarnos a caerle bien a la gente que piensa diferente, llega el punto que no lo van a hacer. Y si te acomodas tanto, dejas de ser quien eres por tratar de acomodar a alguien que al final nunca le vas a agradar. La razón por la que no le vas a agradar: porque no perteneces al mundo. ¿Usted ha ido a alguna fiesta alguna vez donde usted siente que no pertenece? ¿A alguien le ha pasado que ha ido a una fiesta, a un lugar? Oh, todos nosotros los extranjeros hemos sentido eso alguna vez. Te invitan con mucho ánimo y tú llegas a la fiesta y todos hablan otro idioma. Que tú lo hablas y lo entiendes, pero hablan de cosas que tú no entiendes. Recuerdo la primera vez que me invitaron a una fiesta y empezaron a hablar de fútbol americano.
No ofensas, queridos hermanos, todavía no lo entiendo. Pero ahí vamos. Y es cuando ya tú te quedas fuera de la conversación. Y es cuando tú miras a tu lado y dices, ¿por qué no se abrirá la tierra? ¿Le ha pasado o no? Y todo el mundo va vestido de una forma y usted va vestido diferente y usted lo nota. Fui el único. Recuerdo un pastor amigo mío que por primera vez llegó a este país y lo invitaron a un cumpleaños. Y cuando te invitan aquí a un cumpleaños, él no sabía que él debía aparecerse con un regalito. Y ahí va el pobre pastor a su cumpleaños. Y ve a todo el mundo bajarse de su carro con una bolsa y papelitos y cositas. Y dice, ¿qué traen ahí? Y dice, los regalos. ¿Cómo que los regalos? Ya había que traer regalos. Porque no entiendes. Y por mucho que querramos, cuando no somos de este mundo, no podemos funcionar como la gente del mundo. No podemos traer lo que todo el mundo trae, porque tú y yo somos diferentes. Amén. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Mientras ora el Padre está diciendo, yo les di tu palabra, el mundo los va a aborrecer. Y los va a aborrecer porque ellos no son del mundo, pero yo tampoco. Yo sigo a uno que no es de este mundo. ¿Y usted? Entonces estamos dispuestos a decir, aunque el mundo me critique, yo sigo adelante. Aunque el mundo me juzgue, yo sigo adelante. Ahora dice después, verso 15. No te ruego que los quites del mundo. Déjalos ahí. Sino que los guardes ¿de qué? Del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. ¿Sabe que el Señor oró? No para que nosotros nos vayamos y vivamos aislados en monasterios y no tengamos contacto con las personas que no piensan como nosotros. No, el Señor nos creó de tal manera y nos puso en tal lugar, en Canaán, en ese lugar corrupto, en ese lugar diferente, con un propósito. Que en medio de ese lugar diferente, tú y yo seamos sal y luz. Pero no podemos ser sal y luz y hacer un impacto en este mundo que no es nuestro mundo, que tenemos la palabra y por eso nos rechaza. Pero Dios quiere que estemos aquí sabiendo que vamos a ser librados del mal. Jamás podremos hacer un impacto, al menos que sepamos cómo caminar en este mundo, que no es nuestro mundo, que nos va a rechazar, pero tenemos una misión acá. Y los minutos que me quedan, voy a usar estos minutos para decirte lo que el Señor dijo, simplificado, en cómo ellos debían vivir en Canaán, cómo los discípulos debían vivir en el tiempo de ellos y cómo tú y yo podemos vivir. 3 palabras. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu ¿qué? Corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Anote 3 palabras complicadas que les traigo hoy. Súper complicadas al final. Si no las puede anotar, yo se las voy a dar. Ortodoxis, ortopraxis y ortopatía. Dije, pastor, no pude. Déjala para el final. Déjalo para el final. Si queremos hacer un impacto en este mundo, tenemos que empezar con el corazón. Y tenemos que rendir nuestro corazón al Dios que nos amó primero. Anote esto. Rindamos a Dios todo el corazón. ¿Qué significa rendir a Dios todo el corazón? En Deuteronomio, el término que se usó para amar a Dios de corazón no es el término cardía, que habla del órgano interno del corazón, que muchas veces se usa. No, fue un término un poquito diferente, que no lo voy a leer porque yo no soy tan especialista, pero que significaba más bien la intención profunda de la mente humana. Y por eso yo creo que Jesús agrega la mente, porque no se puede amar a Dios de corazón al menos que la mente no esté involucrada. ¿Cuál es el problema? Muchas veces nosotros los cristianos somos muy apasionados de corazón, pero no le metemos la mente o el cerebro a la fe. Había un libro que decía, no dejes tu cerebro en la puerta. ¿Qué significa eso? Para ser creyente no tienes que cometer un suicidio intelectual. La fe en Dios es la cosa más inteligente que el ser humano pueda hacer. ¿Por qué es inteligente? Porque creer en un Dios sobrenatural, inteligente, que creó todo lo que tenemos, es más inteligente que creer, como decíamos ahorita, que salimos del mono.
Entonces esto es de corazón, pero la mente tiene que estar envuelta. Ahora, lo interesante es que Jesús está en contra de aquellos que aunque le aman de boca, no le aman de corazón. ¿Recuerdan cuando Jesús empieza a molestar en Mateo 15:8? Dice: este pueblo de labios me honra, pero ¿qué? Su corazón está lejos de ¿quién? Mateo 15:8, ¿lo recuerdan? Entonces, Dios quiere que le amemos de corazón. ¿Qué quiere decir amar a Dios de corazón? Quiere decir sentir sentimientos de amor por Dios. Que tu corazón, que lo más interno de ti, ame a Dios. Dice: pastor, pero ¿cómo puede ser eso? Hay una sola manera de que tú y yo podamos amar a Dios. ¿Cuál es? La Biblia lo responde. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos porque ¿qué? Porque Él ¿qué? ¿Cómo tú hoy puedes empezar una relación de amor con Dios si te das cuenta que antes que tú le amaras, ya Él te amó? Voy a decirlo otra vez. Si te das cuenta que antes de que tú le amaras, ya Él te ¿qué? Ya Él te amó. No les cae el 20. Ok. ¿Cómo eras tú antes que amaras a Dios? ¿Cuántos sienten que has sido transformado? ¿Cuántos sienten que ha sido transformado por Dios? Esposas, ¿cuántos sienten que Dios le ha ido transformando a esa persona que está a su lado? ¿Cuántos sienten que antes de amar a Dios usted era un poquito difícil de amar? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que antes usted era un poquito detestable, odioso, incómodo? Me decía un hermano hace poco: pastor, me operaron unas piedras que tengo por aquí, pero todavía me queda una en el zapato. ¿Cómo que el zapato? Tal vez usted es ese tipo de piedra en el zapato. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted era esa piedra en el zapato, que cuando usted es una persona odiosa, que cuando usted todavía no había pensado en Dios, aún así Dios ya te amó y envió a su Hijo por ti. Y cuando tú te das cuenta que si hay alguien que me amó tal y como era, ya me amó, entonces yo digo: espérate, este merece mi atención. Cuando yo estaba en el pecado, podrido, acabando, maldiciendo a Dios, ofendiendo a la gente, aún así Él me amó y se interesó por mí. Sabes, en la vida tú y yo tenemos que hacer cosas para que la gente nos acepte. Si queremos estar en un equipo, tenemos que jugar bien, porque si no estamos jugando bien, la gente no nos quiere en el equipo. Recuerda, tú eras ese de que siempre escogían y tú eras el que te quedabas para último. Si queremos tener buenos amigos, tienes que hacer lo que a los amigos les gusta que tú hagas para que te acepten. Aún hay familias que si quieres tener buena relación con la familia y ser aceptado en la familia y que te vean bien en la familia, tú sabes que tienes que vivir por los principios de la familia. Porque si no, eres la oveja negra ¿de qué? ¿Cuántos dicen: yo soy o era la oveja negra de mi familia? Qué lindo es saber que aún así Él nos amó. Y cuando tú entiendes eso, es que tú puedes decir: espérate, si alguien me amó con el desastre de vida que yo tenía, yo quiero amarle. Y eso se llama amar de corazón. Esos son mis sentimientos hacia Dios. Pero ahora viene lo que Jesús agregó, que creo que hoy es importante. Y tiene que ver con amar a Dios, no solamente con el corazón, sino tiene que ver, y anote este segundo punto, no solamente rendir mi corazón a Dios, sino rindamos a Dios nuestra mente. Aquí es donde hay un problema. No hay nada malo con tener un corazón lleno de amor para Dios. Lo que está mal es tener un corazón lleno de amor para Dios y tener una mente vacía. Sí. Yo puedo decirle que muchos de nosotros, llamados creyentes, a veces amamos a Dios con un corazón lleno de amor y una mente vacía de sentido. Aún cuando cantamos apasionadamente a Dios con los ojos cerrados y cantamos cosas que ni la Biblia dice, pero como suena bien,
cerramos los ojos y nos emocionamos. Y Dios dice, wow, ellos ni lo pensaron. A veces hacemos cosas que ni estamos pensando, pero las hacemos con tanta pasión. Y como lo hacemos con tanta pasión, creemos que si lo hacemos con pasión, está bien. Bueno, quiero decirte, no basta pasión, se necesita inteligencia. De hecho, para cantar al Señor, la Biblia nos enseña en el Salmo 47:7, anote esto. Porque Dios es Rey de toda la tierra. ¿Cantar con qué? Con inteligencia. Dios no quiere que dejes tu cerebro en la puerta. Dios quiere que la fe cristiana sea una fe inteligente. Y aunque muchos podemos amar a Dios de corazón, necesitamos amar a Dios con la mente. Ser inteligentes a la hora de amar a Dios. A veces decimos que amamos a Dios y odiamos a la gente. A veces decimos que amamos a Dios y lo que le decimos con palabras a la gente dice, qué bruto este. Pastor, ¿y cómo yo puedo amar a Dios con mi mente? ¿Cómo puedo ser inteligente en mi manera de amar a Dios? Te voy a dar dos cosas nada más porque no tengo todo el tiempo. Pero son dos cosas que son para mí las básicas. Número uno, anota por ahí, reenfoca tu mente. Muchas veces la mentalidad y las cosas que ponemos en nuestra mente no son las correctas. Pastor, ¿qué es reenfocar mi mente? Muchas veces el cristiano pone en su mente cosas que no son ni verdad. Son mentiras fabricadas por el mundo en el que vivimos, que no las creemos. Y como no las creemos, las convertimos en nuestra vida. ¿Quiere que le dé ejemplos de algunas? Dice Dios, ayúdate que yo. Eso no lo dice Dios, pero usted lo tiene en su mente porque lo ha ido en algún lado. Y entonces le dice, mijito, ponte las pilas. Dios dice, ayúdate que yo. Eso no es lo que la Biblia dice. ¿Saben lo que dice Dios? Que Él ayuda al que no tiene fuerzas. Mi abuelita decía, el que madruga. Y usted creció oyendo esas cosas, ¿sí o no? Y entonces cuando usted quiere decirle al niño que empiece a trabajar temprano, niño. Y esas cosas que nosotros empezamos a traer en nuestra mente no son necesariamente. La Biblia dice, ojo por ojo. ¿Y qué? Diente por diente. Por eso, el mal que me hace. Bueno, después Cristo dijo, escuche, sé inteligente. No. Ese no es el evangelio. Un mal con un mal. Eso tampoco lo dice la Biblia. Entonces a veces nosotros empezamos a creer cosas en nuestra mente que no son de la Biblia. Ahora, ¿qué, pastor? Entonces, ¿cómo reenfoco mi mente? Busque Filipenses capítulo 4, verso 8, yo lo voy a leer y va a salir acá. Lo que yo meto en mi mente es importante para tener una fe inteligente. Pablo escribiendo a los Filipenses, el capítulo 4, verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es ¿qué? Verdadero. Lo primero que tú tienes que meter en tu mente son cosas que sean verdad. Y entonces ahí ahora empieza a salir de tu mente lo que dice, que me dijeron, que yo creo que dijo. Yo creo que dijo, que me dijeron que dice. ¿De dónde tú sacaste eso? Bueno, yo lo creo. Eso no es verdad. Muchas veces los cristianos no somos tan inteligentes en amar a Dios porque estamos oyendo cosas y creyendo cosas que no son verdad. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es ¿qué? Todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen ¿qué? Nombre. Si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza en esto ¿qué? Ok. ¿Cuántas veces tú te has sorprendido pensando cosas que son barbaridades? Levante su mano, su pastor lo ha hecho muchas veces. Yo creo que me sorprendo todos los días. Sí, pastor, yo no pienso barbaridades. Todo lo que yo pienso es bueno. Bueno, mentir es pecado. ¿En serio? Porque a veces no es que estamos pensando barbaridades de la gente. A veces son barbaridades de nosotros, que nos creemos que somos los mejores y que toda esta gente lo que son unos ignorantes y no nos entiende. Pero yo tengo la razón. Eso es una barbaridad. La Biblia dice que nosotros somos pecadores y necesitamos de Dios y todos nos equivocamos. Eso no es honesto. Eso no es justo. Eso no es buen nombre. Ni en eso hay alabanza para Dios.
Porque hay alabanza para Dios cuando yo reconozco que no soy nada. Entonces, ¿qué es la primera cosa para poder amar a Dios de manera inteligente con la mente? Ver qué pongo en mi mente. Mira a ver qué estás dejando entrar a tu mente. Mira, la televisión, la música que escuchamos, las cosas que dejamos entrar por los sentidos del ojo, del oído. Yo sé que el coronavirus dice que entra por la nariz. Y por eso nos tapamos ¿qué? La boca y la nariz. Ok. El coronavirus afecta a tu cuerpo. Y si te mueres, vas al cielo si tienes a Cristo. Pero escucha, lo que pones en tu mente afecta a tu corazón y tu alma. Tienes que también poner un filtro en lo que oyes y lo que ves. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su qué? Su alma. Estamos súper preocupados por qué respiramos. Pero a veces no estamos preocupados por qué dejamos que nuestros hijos vean en la televisión, por qué música estamos oyendo, y eso contamina el alma. Ahora, entonces lo primero es, reenfoco mi mente, y segundo, anota esto, renuévala. Renovación. Hay alguien aquí que trabaja en remodelación. Remodelación es muchas veces tumbar todo lo que hay y hacerlo nuevo. Una casa, un baño, una cocina. Bueno, hay cosas en la mente tuya que hay que empezar a tumbar. ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? En Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo. Quiere decir esto: no tomes la forma que el mundo que te rodea te está tratando de dar. La palabra conformar es tomar forma. El mundo, las noticias, media, todo el mundo está tratando de formar tu vida. La escuela. Y lo que Pablo dice: no te conformes a este siglo, sino que... ¿Aquí lo tiene? Transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, ¿qué? Agradable y perfecta. Mira, cuando te haces remodelación, esa cocina nueva, ese baño nuevo, ¿cómo se sientes? Qué rico quedó esto, qué bueno. Bueno, cuando tu mente se remodela y puedes quitar aquellas cosas que no agradan a Dios y empezarla a llenar con la palabra de Dios. Ahora tú puedes comprobar la voluntad de Dios. Y aún cuando hay un acontecimiento doloroso y difícil en tu vida, a la luz de la palabra tú dices: wow, esto es doloroso, pero es la voluntad de Dios. Y aún cuando esto es doloroso, es la voluntad de Dios. Siempre digo esto: no podemos enfrentar problemas de adultos con una fe de niño. No podemos explicarle a un niño lo que entiende un adulto. El niño tiene mente literal, el adulto tiene una mente compleja. ¿Sí o no? Muchas veces nuestra mente espiritual es de niños. Pero los problemas que estás teniendo que enfrentar con tu familia, con tu vida personal, con tu salud, son problemas de adultos. Al menos que reenfoquemos nuestra mente y remodelemos nuestra manera de pensar a la luz de la palabra de Dios, vamos a quedar muy cortos y vamos a ver que Dios que tenemos, parece que algo anda mal. Conocer a Dios, pasar tiempo con Él, te ayuda a remodelar la mente. Dios quiere que no solo le ames de corazón, sino que le ames con inteligencia, que le cantes con inteligencia, que le adores con inteligencia, que le sirvas con inteligencia, que tu mente sea renovada a la imagen de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a amar a Dios de corazón, pero también involucramos la mente? Eso se traduce en acciones, y este es el tercer punto. ¿Y ama a quién? Dice: ama a Dios con todas tus fuerzas. Y después dice: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Un corazón rendido a Dios, con una mente rendida a Dios, da como resultado el tercer punto. Y anota esto: rindamos a Dios todas nuestras acciones. ¿Cómo puedes vivir en este mundo y ser un impacto? Rindo a Dios todo mi corazón, rindo a Dios toda mi mente, la lleno de sus cosas, la conformo a su voluntad, y ahora rindo a Dios mis acciones. ¿Qué significa esto? Un corazón que ama a Dios y una mente que ama a Dios siempre hará acciones que reflejan el amor de Dios. Si queremos cambiar nuestra manera de comportarnos, necesitamos empezar en el corazón. Necesitamos continuar con la mente
Y eso se va a traducir a otros. Pastores, que yo no sé cómo cambiar. Tiene que ser de adentro. Quiero leer un par de versos bíblicos. Jesús vuelve a decir en Lucas: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Pablo les escribe a los colosenses y le dice: y todo lo que hacéis, sea de palabras o de hecho, hacedlo como para quién, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Cómo yo puedo amar a Dios con mis acciones? Cuando primero le puedo amar con mi corazón y puedo tener una fe inteligente. ¿Cómo vivir en este mundo que va en contra del cristianismo, que va en contra de todo lo que creemos de la palabra de Dios, y que Jesús dijo que nos va a aborrecer porque a Él lo aborreció? Que Jesús dijo que nosotros nos vamos a quedar aquí, pero no somos de aquí. ¿Cómo hacerlo? 3 cosas. Tenemos que empezar a amar a Dios de corazón, pero no hay forma de hacerlo al menos que recibas el amor que Él extendió a ti primero. Segundo, tal vez dice: pastor, ya yo amo al Señor de corazón. Quiero pedirte que empieces a examinar tu mente. ¿Qué conversaciones estás dejando llegar a tu mente? ¿Qué cosas estás dejando entrar por tus ojos? Y no solo los tuyos, los de tus hijos, tu familia, la gente que amas. Y en tercer lugar, tus acciones, tu fuerza, ¿está amando a Dios? ¿Saben que algunos escritores creen que cuando habla de tu fuerza está hablando de todo lo que la fuerza del hombre produce, aún sus bienes, sus talentos? Estás amando a Dios con todo. La única manera que la iglesia va a hacer un impacto en el mundo es cuando haya creyentes que estén comprometidos con Dios con todo. Que su corazón le pertenezca a Dios, su mente le pertenezca a Dios y sus acciones glorifiquen a Dios. ¿Recuerdan las 3 palabras extrañas? Ortodoxis, ortopraxis y ortopatías que les dije al principio. Esto significa esto. Orto significa correcto o recto. Ortodoxis significa creencias. Necesitamos tener ortodoxis, creencias correctas. Ortopraxis significa correcto otra vez, pero praxis significa prácticas. Necesitamos que nuestras creencias correctas nos lleven a prácticas correctas. Y ortopatía significa sentimientos correctos. ¿Qué significa esto? Que las prácticas que hagamos broten de un correcto entendimiento de Dios y una correcta motivación del amor de Dios. Y aquí es donde está el problema, para cerrar. Muchas veces hay creyentes que le importa mucho la ortodoxia, mucha sana doctrina, mucho conocimiento, mucha Biblia y lo sé todo. Pero si tienes mucha inteligencia y mucho conocimiento y todavía no tienes un amor apasionado por Dios y por los perdidos, hoy es tu día de decir: yo no solamente quiero tener conocimiento, yo quiero sentir por Dios, por los perdidos. Algunos que tenemos mucho conocimiento, pero tal vez tenemos una práctica horrible. Y nuestros hijos, nuestros familiares saben, él sabe mucho de la Biblia, pero no la vive, no la practica. Y aunque dice que ama a Dios con su mente porque lo sabe todo, con sus hechos no muestra que ama a Dios. Y es por eso que no estamos haciendo un impacto en el mundo. Otro dice: no, yo lo que tengo es pasión. Yo no sé nada de Biblia. Yo que soy un apasionado. Quiero decirte, hay que saber. Porque a menos que conozcamos a Dios y lo entendamos según su palabra, posiblemente vamos a estar cometiendo errores todo el tiempo. Yo digo: no, yo sí amo a Dios y sé mucho de la Biblia, pero a mí no cuentes conmigo para hacer nada. Dios no te quiere solamente que sea un corazón grande y una cabeza llena de información, pero unas manos cortas que no pueden servir, bendecir y hacer un impacto. Los creyentes que hacen un impacto en Canaán
Los creyentes que hicieron un impacto en Roma y los creyentes que van a hacer un impacto en el 2020 y en lo adelante, en esta ciudad, en este país y en este mundo, tienen que ser creyentes que aprendan a amar a Dios con todos sus sentimientos, amar a Dios con toda su mente y tener acciones que glorifiquen el amor de Dios. Yo, iglesia, te estoy invitando a esto. Seamos una iglesia que conoce a Dios, que conoce su palabra, que ama a Dios y llora ante su presencia, pero que se mueve en acción para decirle a este mundo: Dios te ama, con nuestras acciones.